Al analizar las redes del poder económico mundial y comprender cómo se organizan y relacionan las grandes empresas y sus élites, se entiende mejor cómo funciona el mundo. Las relaciones internacionales, las intervenciones del Estado en la economía, las privatizaciones de empresas públicas, el sistema bancario, las crisis, la reconstrucción de Europa y la globalización nos marcan el camino hacia el futuro que nos espera. La estructura de poder mundial ha sufrido cambios significativos y el mundo se encamina hacia una configuración multilateral. Los principales centros de poder económico del mundo como el G20, China, la ONU, el FMI, Rusia, la Unión Europea, entre otros, se constituyen como un punto de referencia para abordar el crecimiento en el mundo, incluso desde sus recetas para solucionar crisis e impulsar el desarrollo económico de los países. No cabe duda que cada vez juegan un rol más decisivo para ejercer el liderazgo en el planeta. Después de 10 meses de haber escuchado por primera vez del virus que comúnmente lo llamamos COVID-19, sigue siendo esencial una cooperación multilateral sólida en múltiples ámbitos. Se necesita con urgencia liquidez de respaldo para los países que enfrentan crisis sanitarias y déficit de financiamiento externo. Por ejemplo, mediante el alivio de la deuda y el financiamiento a través de la Red Mundial de Seguridad Financiera. Una vez superada la pandemia, las autoridades deberán cooperar para resolver las tensiones comerciales y tecnológicas que hacen peligrar la recuperación final de la crisis del COVID-19. El capítulo 18 del libro de Apocalipsis nos conecta a la antigua Babilonia con el sistema actual. Frente a esta pandemia y sus consecuencias, se nos hace imprescindible preguntarnos hacia qué futuro nos encaminamos. ¿Qué pasará con la economía mundial? ¿Cómo se relaciona Babilonia con nuestra economía? Todo está escrito, actualidad y profecía. Una mirada a las noticias desde las Escrituras, para que analicemos los tiempos actuales bajo la lupa de las profecías bíblicas. Babilonia y la economía mundial. El dinero mueve al mundo. Tanto las multinacionales más poderosas como una simple persona que va a comprar una caja de chicles necesitan dinero para insertarse en el sistema. El dinero que conocemos hoy en día ha tenido una gran evolución en el tiempo. Todos sabemos que las sociedades más antiguas utilizaban el trueque como una forma de intercambio. Luego evolucionó a dinero mercancía, que es un bien que tiene el mismo valor como unidad monetaria que como mercancía. Luego apareció el dinero metálico y se empezaron a acuñar monedas con una aleación de oro y plata para dar lugar al dinero papel, que es aquel medio de pago cuyo valor como dinero es superior al costo de producción. El emisor del dinero tenía que tener en depósito metales preciosos de valor equivalente a lo emitido. El dinero fiduciario es similar al dinero papel, pero se diferencia del mismo en que se utiliza como medio de cambio debido a la confianza que genera de ser aceptado sin que se necesite ser convertible en oro. El nacimiento de los bancos impulsó el aspecto fiduciario del dinero, la confianza. Los distintos estados se dieron cuenta que el buen funcionamiento del sistema financiero pasaba por centralizar en un único emisor el control de la emisión del dinero, y así surgieron los llamados bancos centrales. Con la era de la tecnología comenzó el proceso de digitalización del dinero a través de la creación del sistema de tarjetas de crédito y débito, surgiendo de esa forma el dinero de plástico, para dar lugar al dinero digital y luego a la criptomoneda, que es la nueva evolución del dinero. Una criptomoneda o criptodivisa es un medio digital de intercambio. La primera criptomoneda que empezó a operar fue Bitcoin en 2009 y desde entonces han aparecido muchas otras con diferentes características y protocolos. Hoy existen más de 700 criptomonedas o monedas virtuales en todo el mundo.
Uno de los usos más comunes de las criptomonedas es la transferencia de dinero internacional. Utilizando la criptomoneda, los usuarios hacen transferencias de manera más rápida y barata sin caros intermediarios. Así, pueden verse como competencia no solo para los bancos, sino para compañías como Western Union, MoneyGram, Currency Direct y muchas más. Por lo tanto, no es una locura hablar de dichas monedas como una moneda global. El mundo se prepara para un gran cambio. En el capítulo anterior vimos cómo los aspectos religiosos y políticos de Babilonia se relacionaban y se asociaban para encaminarse hacia el control total. En este capítulo dirigiremos la atención hacia el comercio y la acumulación de las riquezas de esta gran ciudad. Veamos cómo lo describe el capítulo 18 de Apocalipsis. Después de todo esto, vi que otro ángel bajaba del cielo con gran autoridad, y la tierra se iluminó con su resplandor. Dio un fuerte grito: «¡Ha caído Babilonia! Cayó esa gran ciudad, se ha convertido en una casa para los demonios. Es una guarida para todo espíritu inmundo, un nido para todo buitre repugnante y una cueva para todo animal sucio y espantoso. Pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella. Debido a su deseo por lujos excesivos, los comerciantes del mundo se han enriquecido». El ángel anuncia la caída de Babilonia como un hecho consumado, ya que lo que determina Dios en su soberanía siempre tiene su cumplimiento. Ahora debemos entender esta nueva visión como una ampliación de la del capítulo 16 de Apocalipsis. A continuación se describe la situación en la que quedará Babilonia después de su destrucción. Cuando la antigua Babilonia fue destruida, en sus ruinas habitaron distintos animales. Aquí, sin embargo, serán los demonios quienes acecharán en sus ruinas. Recordemos que a estas alturas el mundo ha elegido adorar al anticristo y a todo lo que éste representa. También se nos explica el motivo de su destrucción. Pues todas las naciones han caído bajo el vino de su apasionada inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella. Debido a su deseo por lujos excesivos, los comerciantes del mundo se han enriquecido. Aquí se destaca la enorme influencia que Babilonia había ejercido sobre las otras naciones para que se corrompieran con ella. Los moradores de la tierra se entregarán a una alocada orgía materialista con Babilonia. De esta manera, seducía a las naciones, los reyes y los mercaderes. Según esto, la Gran Babilonia se convertirá en la sede del comercio mundial. Allí se firmarán grandes acuerdos económicos que afectarán a toda la humanidad. Y como siempre, la ética y la moral serán ignoradas en busca de conseguir el mayor beneficio económico para los mercaderes. Aquellos intermediarios adinerados que sin escrúpulos se aprovechan del trabajo de otros a cambio de una miseria de dinero. Pero finalmente ellos también serán juzgados y verán sus negocios venirse abajo. Por algún tiempo habrán pensado que el centro neurálgico de este gran imperio religioso, político y económico nunca podría ser destruido, pero el juicio divino ya ha sido establecido sobre él y nada los podrá librar. Esto da lugar al lamento descrito en los versículos del 9 al 20. Y los reyes del mundo que cometieron adulterio con ella y disfrutaron de todos sus lujos, se lamentarán por ella cuando vean el humo que sube de sus restos carbonizados. Aterrorizados por su gran momento, los reyes del mundo se mantendrán a distancia y clamarán: qué terrible para ti, oh Babilonia, tu gran ciudad! En un solo instante, el juicio de Dios cayó sobre ti.
Los comerciantes del mundo llorarán y se lamentarán por ella, porque ya no queda nadie que les compre sus mercaderías. De las delicias que tanto amabas ya no queda nada. Claman los comerciantes, todos tus lujos y el esplendor se han ido para siempre y ya nunca volverán a ser tuyos. Los comerciantes que se enriquecieron vendiéndole esas cosas se mantendrán a distancia, aterrados por el gran tormento de ella. Llorarán y clamarán: ¡qué terrible para esa gran ciudad! Ella se vestía de púrpura de la más alta calidad y lino escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. En un solo instante toda la riqueza de la ciudad se esfumó, y todos los capitanes de los barcos mercantes y los pasajeros, los marineros y las tripulaciones se mantendrán a distancia. Todos clamarán cuando vean subir el humo y dirán: ¿dónde habrá una ciudad de tanta grandeza como esta? Y llorarán y echarán tierra sobre su cabeza para mostrar su dolor y clamarán: qué terrible para esa gran ciudad! Los dueños de barcos se hicieron ricos transportando por los mares la gran riqueza de ella. En un solo instante se esfumó todo. ¡Oh cielo! Alégrate del destino de ella. Y también ustedes, pueblo de Dios, apóstoles y profetas, pues al fin Dios la ha juzgado por amor a ustedes. Notemos que su destrucción será por fuego, aunque no será esta la única causa. En Apocalipsis 16, 18 y 19 leemos: entonces rugieron y retumbaron truenos y salieron relámpagos y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. La gran ciudad de Babilonia se partió en 3 secciones y las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombros. Así que Dios se acordó de todos los pecados de Babilonia y la hizo beber de la copa que estaba llena del vino del furor de su ira. Es interesante notar que todo esto acontece como parte del juicio de Dios sobre ella. Volviendo al capítulo 18, vemos a 3 clases de grupos que lloran por la caída de Babilonia. Los reyes de la tierra son los primeros en lamentar la caída de Babilonia, es decir, los que gobiernan. Hoy nosotros los conocemos como presidentes. Todos estos se colocan lejos porque están aterrorizados de su tormento, ya que les preocupa que ellos puedan sufrir el mismo castigo. Todos ellos se lamentarán. Sin embargo, su lamento no contiene absolutamente nada de arrepentimiento. Vemos cómo la abandonaron a su suerte. No hay quien la salve. El segundo grupo que lamentan la caída de Babilonia son los mercaderes. Hoy los podríamos llamar las grandes multinacionales. Su dolor es provocado por la pérdida financiera que sufren, porque ninguno compra más sus mercaderías. Una vez más, sus lágrimas no tienen nada que ver con el arrepentimiento por sus pecados, sino porque han perdido su fuente de ingresos económicos. Entre los mercaderes con los que se relacionaba la mayoría eran artículos de lujo, pero también había alimentos, ganados y esclavos. En todo caso, describe una sociedad que vivía en el lujo y la opulencia, despreocupada por completo de los pobres. Llama la atención la mención de los esclavos como un producto más de las mercaderías de la lista. Evidentemente, una sociedad apartada de Dios y construida sobre el orgullo, el lujo, el desenfreno y la falta de respeto por la vida humana está bajo la justa condenación de Dios. Al igual que los gobiernos, las grandes multinacionales también la dejan sola por terror a que su destrucción les alcance. Tantos años acumulando riquezas con afán y trabajo para ser destruidos en un momento. El tercer grupo que se lamenta la caída de Babilonia son los marineros.
Deberíamos pensar que Babilonia no solo era un importante centro religioso, político y económico, también era un floreciente centro de distribución. Por eso se lamentan los marineros, porque con la destrucción de Babilonia habrá desaparecido todo el comercio que tantas riquezas les reportaba. Ellos, olvidando el valor variable que tienen todas las cosas en este mundo, habría sido mucho mejor haber considerado invertir en las cosas celestiales que son eternas e inamovibles. Esta sección termina mostrando que hay alegría en el cielo. En contraste con las lamentaciones anteriores, ahora escuchamos una voz de júbilo. Es un clamor de alegría porque finalmente la justicia ha vencido. Quienes se alegran son aquellos que antes han sufrido la persecución y muerte de parte de la Gran Babilonia. Ellos clamando, pidiendo ayuda, justicia, y ahora ven contestadas sus peticiones. Los siguientes pasajes nos hablan de la destrucción final de Babilonia. Luego un ángel poderoso levantó una roca inmensa del tamaño de una gran piedra de molino, la lanzó al mar y gritó: «Así es como la gran ciudad de Babilonia será derribada con violencia y nunca más se encontrará. Nunca más se oirá en ti el sonido de las arpas, los cantantes, las flautas y las trompetas. No se encontrarán en ti artesanos ni comercio, ni se volverá a oír el sonido del molino. Nunca más brillará en ti la luz de una lámpara, ni se oirán las felices voces de los novios y las novias, pues tus comerciantes eran los grandes del mundo, y tú engañaste a las naciones con tus hechicerías. La sangre de los profetas y del pueblo santo de Dios corrió en tus calles, junto con la sangre de gente masacrada por todo el mundo». En resumen, podríamos decir que se acabará para siempre la diversión, el trabajo y la familia. Solo quedará una densa oscuridad. Habían vivido desenfrenadamente rindiendo culto a la riqueza y el lujo, dando la espalda a Dios. Y estas multinacionales eran en gran medida las responsables de que esta terrible influencia se extendiera por todo el mundo. Babilonia había ejercido una influencia diabólica sobre todas las naciones. Era la sede de religiones satánicas con las que había conquistado a las naciones. Es paradójico que una sociedad materialista se vuelque en el ocultismo, pero así ocurre también en nuestro tiempo. Es muy interesante ver que en los versículos del 4 al 8 vemos un llamado a salir de Babilonia antes de su inminente caída. Después oí otra voz que clamaba desde el cielo: «Pueblo mío, salgan de ella. No participen en sus pecados o serán castigados junto con ella, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acuerda de sus maldades. Háganle a ella lo que ella les ha hecho a otros. Denle doble castigo por todas sus maldades. Ella preparó una copa de terror para otros, así que preparen el doble para ella. Ella se glorificó a sí misma y vivió rodeada de lujos. Ahora denle la misma proporción de tormento y tristeza. Ella se jactó en su corazón diciendo: soy reina en mi trono, no soy ninguna viuda indefensa, ni tengo motivos para lamentarme. Por lo tanto, estas plagas se llegarán en un solo día: la muerte, el lamento y el hambre. Ella será totalmente consumida por el fuego, porque el Señor Dios, quien la juzga, es poderoso». Aquí encontramos un llamado urgente al pueblo de Dios para que salga de Babilonia. Notemos que quedarse allí implicaría participar de sus pecados. Recordemos que durante el periodo de la bestia solo podrán comprar y vender los que accedan a tener la marca de la bestia en sus frentes o manos.
y estén dispuestos, para adorar a una imagen. Pero siempre existe la tentación de llegar a algún tipo de acuerdo con el mundo que nos permita vivir más cómodamente y libres de la persecución. Pero tal cosa no es posible para el verdadero pueblo de Dios. Aunque constantemente somos exhortados por la palabra a romper nuestros vínculos con el mundo, a no conformarnos, a moldarnos a este mundo, aquí el llamado es salir literalmente de Babilonia. Quizás la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué hace el pueblo de Dios, Israel, en Babilonia en estos momentos? Esto nos recuerda a la historia de Lot, cuando él se separó de Abraham. Poco a poco dejó de ser un peregrino que vivía en tiendas y terminó por acomodarse a la perversa ciudad de Sodoma. Pero un día él también recibió un aviso solemne de parte del Señor para que saliera de allí, porque iba a llover del cielo fuego y azufre, y la ciudad sería reducida a cenizas. Él salió, pero finalmente perdió todo lo que tenía. Y seguramente algo similar pasará con el pueblo de Dios que se haya ido acomodando al sistema del mundo. En todo caso, Dios exhorta a su pueblo a salir de Babilonia porque tiene preparado para ellos una ciudad mucho mejor, la Nueva Jerusalén. Volvemos a enfocarnos en Babilonia. El momento de su juicio ha llegado. Y la razón es la siguiente: los pecados de Babilonia se han amontonado como una nueva torre de Babel que llega hasta el cielo. El hecho de que Dios no juzgue inmediatamente la maldad del hombre no quiere decir que se olvide de ella. En contraste, tenemos el caso de los creyentes, aquellos que han confiado en el sacrificio de Cristo en la cruz. Para ellos, Dios no se acuerda de sus pecados, porque ya han sido pagados, ya han sido perdonados. Pero para los impíos no se puede escapar del hecho de que el castigo sigue al pecado. Todos ellos recibirán su justa retribución. Con esto se da respuesta a las oraciones y solicitudes de tantos creyentes a lo largo de los siglos. Ahora se nos muestra la actitud de Babilonia antes de su juicio. Ella se veía a sí misma como reina, superior a todos los demás, autosuficiente e independiente, como si dijese: no necesito nada de Dios. Ella no se sintió desválida porque veía a los reyes de la tierra que continuamente le traían sus presentes. Pero vimos cómo en el capítulo anterior será una unión de 10 reyes, quienes acabarán aborreciendo y dejando desolada y desnuda. Por lo tanto, estaba completamente equivocada cuando decía: no veré llanto. Se jactaba de una ilusión falsa. Su prosperidad material no sería permanente. Su orgullo sería humillado. La ciudad que había vivido entregada a los placeres y al lujo vería cómo su suerte cambiaría en un solo día. Esto indica lo repentino de su castigo. Una situación similar se vivió en la antigua Babilonia, Daniel 5. Mientras su rey Belsasar hacía un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino, apareció una misteriosa mano escribiendo en la pared que anunciaba el fin inmediato de su reino. Las palabras nos dicen que esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío, medo-persa, tomó el reino. Ni todo el poder de los hombres malvados y de los demonios será suficiente para impedir el castigo de Babilonia, porque poderoso es Dios, el Señor, quien la juzga. En el capítulo 17 se enfatizó que su poder se sustentaba sobre una falsa religión que da la espalda al Dios verdadero, y sobre el poder político del diablo que es usado para perseguir a la iglesia.
Con el capítulo 18 queda completo el cuadro de la Gran Babilonia y de cómo será destruida. Centra nuestra atención sobre el engaño del materialismo que deja al hombre anestesiado para que no piense ni busque a Dios. Recordá que la combinación de estas tres tácticas son las que siempre ha usado el diablo a lo largo de toda la historia para alejar al ser humano de la verdad. Y así hemos llegado al final de este análisis de la actualidad desde la mirada profética de las Escrituras. Hemos visto cómo las señales acerca de los últimos tiempos se están convirtiendo en historia, justo frente a nuestros ojos. Somos la generación que tiene el gran privilegio de ver el cumplimiento de muchas profecías y también tenemos la gran responsabilidad de comunicarla a todos los hombres. Somos testigos de cómo la maldad aumenta, conformando el carácter de la humanidad que cada vez, mediante ideologías, decide darle un poco más la espalda a Dios. Somos los actores de este momento, único de la historia de toda la humanidad. Y vemos cómo esta pandemia aceleró el proceso de globalización, haciendo necesario la toma de decisiones multilaterales de los gobiernos bajo las frágiles alianzas de paz, pero bajo las sombras amenazantes del poderío militar de las naciones más poderosas, haciendo resurgir la antigua Roma de hierro y barro. Hemos visto cómo el mundo político, religioso y económico se van uniendo en la búsqueda de un gobernante mundial, una religión universal y una moneda única, llevando a la humanidad a un sistema de control donde hay una marca registrada que convierte al ser humano en un producto que puede ser manipulado, vendido y desechado. Hemos descubierto que hacia donde nos dirigimos no es sino el viejo camino que lleva a Babel, donde la civilización que deja de lado a Dios construye la Gran Babilonia del jardín del conocimiento y poderío humano, como una burda imitación del jardín del Edén y de la gran ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Por supuesto que quedan muchos temas por tratar aún. ¿Qué papel cumplen las vacunas en nuestro tiempo? ¿Qué clase de control tendrán las antenas del 5G? ¿Cómo la Agenda 2030 se irá concretando para llevar al mundo a la falsa ilusión de un progreso de concientización por el bien común? ¿Qué papel juega Israel en el mundo? ¿Qué rol tiene la Iglesia en estos tiempos? En fin, lo importante es que a lo largo de estos 12 capítulos hemos visto a modo de un panorama general cómo el mundo se transformó en un tablero de ajedrez en donde cada una de las jugadas ya están pensadas para la gran rebelión contra Dios. Pero esta historia continuará y podemos estar completamente seguros que la gran jugada maestra de jaque mate ya la tiene Dios, como lo hemos visto en estos 2 capítulos de Apocalipsis, que aún son profecías. Quiero terminar diciéndote que hay esperanza para los hijos de Dios. Todo está escrito para que tengamos esperanza y confianza. Entonces el ángel me dijo: todo lo que has oído y visto es verdadero y digno de confianza. El Señor Dios, que inspira a sus profetas, ha enviado a su ángel para decirle a sus siervos lo que pronto sucederá. Miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. ¡Qué maravillosa esperanza tenemos! El gran evangelista Gigi Ávila dijo: mientras que el diablo arregla el mundo para el anticristo, el Espíritu Santo arregla a la iglesia para el encuentro con Cristo. Permanezcamos en obediencia hasta el fin para entrar en el gozo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
hemos llegado al final de esta temporada de Todo está escrito, actualidad y profecía. Espero que te haya sido útil para discernir los tiempos en los cuales estamos viviendo. Seguramente habrá un bonus track en breve, así que estate atento. Si te gustó este capítulo, dale like y compartirlo con otros y hasta la próxima temporada. Chau, chau.